Empezamos hoy día, jueves 24 de septiembre, con el curso de personal social. La clase anterior habíamos visto acerca del imperio Wari, del gran imperio Wari. El día de hoy vamos a hablar así, a grosso modo, acerca de la cultura Chimú. Esta cultura tuvo su ubicación, dice, en la capital de Chanchán. ¿Dónde queda esto? En Trujillo. Dice, se encuentra en la costa norte de nuestro Perú. ¿Qué más? ¿Cómo fue su gobierno de la cultura Chimú? Dice que estuvo gobernado por reyes descendientes de Tacainamo, ¿no? Nos dice también que el rey era llamado Chimú Cápac, que era el máximo jefe militar y religioso. O sea, militar y religioso. Era solamente una sola autoridad. En su agricultura, ellos cultivaron en los valles norteños, ¿no? Ellos ya tenían como precedente los acueductos que habían dejado las antiguas culturas, ¿no? ¿Qué más? Acerca de la navegación, utilizaron, ¿no?, los famosos caballitos de Totora, ¿no? Eran elaborados a mano, ¿no? Y eso les servía para poder navegar en el mar y poder, ¿no?, coger de ahí los peces, ¿no? Y eso servía para su alimentación. Estos caballitos de Totora, hasta el día de hoy, nosotros lo vemos en Trujillo, ¿no? Hasta el día de hoy existen, y hasta el día de hoy también la gente sale, como se dice, a cazar los peces. ¿Qué más? La arquitectura de la cultura Chimú. En esta etapa, ellos dicen que construyeron templos, palacios y murallas, como la famosa muralla de Chanchán, que estaba hecha en base a ¿qué? A barro, ¿no? A adobes de barro. Murallas eran una especie de paredes, ¿no? Y que en la parte delantera tenían como especie de unos jeroglíficos, ¿no? ¿Qué más? Nos dice que esta ciudad de Chanchán también es conocida como la ciudad de barro más grande de América, ¿no? También destaca, dice, la Huaca Arcoíris, ¿no? Y el templo para Monga. Esos son en base a lo que es la arquitectura. Entonces, todo ello fue elaborado en base a adobes de barro. ¿Qué más tenemos? ¿En qué más destaca lo que es la cultura Chimú? La cultura Chimú destaca en lo que es orfebrería. ¿Y qué es orfebrería, chicos? Dice que ellos aprendieron, dice, las técnicas de la cultura Sicán. Por ese entonces también había una cultura que era un poquito más pequeña, ¿no? Y que ellos aprendieron a elaborar, dice, finas joyas. Miren, cómo con el pasar de los años, ¿no?, ellos se van perfeccionando y van, dice, a elaborar finas joyas. Dice, también elaboraron vasos, elaboraron también las famosas orejeras, que eran como una especie de aretes que se colocaban quienes, las máximas autoridades, como por ejemplo el rey Chimú Cápac, ¿no? ¿Qué más fabricaron? Aparte de las orejeras, también fabricaron los famosos pectorales, ¿no?
Que iba en la parte de adelante, unos pectorales, ¿no? ¿Qué más? También brazaletes, unos brazaletes que lo llevaban en la muñeca de sus manos. Todo ello elaborado en base a oro. También ellos elaboraron una especie de máscaras, unas máscaras, ¿no? Y también coronas, ¿no? Y lo que sobresale también en esta cultura son los famosos tumis, ¿no? Los tumis, que eran una especie de cuchillos ceremoniales, porque en ese entonces también rendían culto. Entonces, eso es lo que hemos aprendido hoy día, chicos, acerca de la cultura chimú, ¿no? Donde se ubicó en Chanchán, en Trujillo, ¿no? En la costa de nuestro Perú. Bueno, chicos, eso es todo. Espero que les haya gustado nuestra clase del día de hoy. Hasta la siguiente clase. Gracias. Niños, el día de hoy tenemos nuestra clase de ciencias. Hoy día estamos 24 de septiembre del 2020. El tema de hoy es la contaminación. Vamos a ver cómo se produce la contaminación. Nos dice que el ser humano actúa, altera el ambiente. ¿Y de qué manera altera el ambiente? Dice que para usar un espacio de tierra, dice que el ser humano elimina, ¿qué cosa? Vegetación, ¿no? ¿Qué más? Y esa vegetación es una vegetación natural. ¿Qué más me dice? Que mientras se ocupa, dice, las personas ocupan un lugar, dice, se acumulan desechos. Y esos desechos, ¿qué vienen a hacer? Viene a ser la contaminación. ¿Cuáles son los tipos de contaminación ambiental? Vamos a ver. Tenemos la contaminación del suelo. Dice que es producido, ¿por qué? Por la acumulación de basura, ¿no? Y dice de sustancias tóxicas como envolturas de golosinas, botellas de gaseosas y residuos de alimentos, ¿no? Esos residuos de alimentos que lamentablemente la gente bota al suelo. ¿Qué más me dice acerca de la contaminación? Nos dice que tenemos contaminación acústica. ¿Y qué es la contaminación acústica? Pues dice que es la generación de ruidos molestosos. Por ejemplo, de esos ruidos molestosos vienen a ser lo que es el ruido del claxon de los carros, ¿no? Cuando uno sale, eso es lo que escucha, ¿no? ¿Y qué pasa con el oído? Un poco que nos ponemos medio nerviositos, ¿no? Bueno, ese es un tipo de contaminación acústica, ¿no? Sonidos fuertes, ¿no? Como por ejemplo, el claxon de los carros, de los trailers, de los ómnibus, etc. Tenemos también lo que es la contaminación ¿de qué? Del aire, chicos. Dice, el aire es contaminado, ¿por qué? Por el humo de las industrias y también, ¿por qué? Y la quema de basura. Pero no tan solo por el humo de las industrias, también por el humo de los carros. Esos carros a los cuales no le hacen su afinamiento. ¿Y qué pasa? Esos carros antiguos eliminan esos gases tóxicos. Tenemos también, aparte de la contaminación del suelo, la contaminación acústica, la contaminación del aire, tenemos también lo que es la contaminación ¿de qué? Del agua, chicos. ¿Y por qué está producida esta contaminación? Está producida, dice, al eliminar residuos de alimentos, ¿no? Cuando nosotros lavamos los platos, ¿no? En el heladero, esos residuos de alimentos no los sacamos totalmente
Y al momento de lavar, por ejemplo, va quedando esos residuos y va pasando por las cañerías. También por el excremento, por los pesticidas, ¿no? Los detergentes, esos detergentes con los cuales nosotros lavamos la ropa, ¿no? ¿A dónde va esa agua? Discurre ¿por dónde? Por los desagües. Todos esos desagües, ¿a dónde desembocan? Pues desembocan, chicos, ¿a dónde? En el mar, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de contaminación. Aparte, también tenemos los minerales. ¿Cómo contaminan los minerales? Son los relaves minerales, chicos. En las minas, en las provincias, ¿no? Utilizan mucho el agua. Entonces, ¿qué pasa con esa agua? Esa agua, pues no la pueden tener ahí en un solo sitio. ¿Qué hacen? Lo eliminan por una especie de tuberías. ¿Y a dónde desembocan? Desembocan a los ríos. Y estos, a su vez, lo llevan ¿hacia dónde? Hacia el mar, ¿no? Entonces tenemos los minerales, tenemos el petróleo en los ríos, en los mares, en los lagos y lagunas. Pero, ¿cómo el petróleo va a estar ahí? Puede ser que por ahí un barco, por ejemplo, un barco por A o B, por alguna tubería, elimina el petróleo y contamina el mar. O en todo caso, también esas grandes lanchas utilizan petróleo para poder dirigirse de un lugar hacia otro. En una de ellas se puede producir también un derrame. ¿Qué más tenemos, chicos? Tenemos la reducción de la contaminación. ¿Cómo podemos reducir nosotras esta contaminación? Nos dice que la contaminación, ¿qué genera? Primeramente, genera un cambio climático. ¿Qué quiere decir cambio climático? Los climas van variando, ya no son como antes, ¿no? ¿Qué más? La pérdida de la biodiversidad. Cuando me dice pérdida de la biodiversidad, están hablando de la diversidad de vida que hay en un determinado lugar o territorio, o también podría llamarlo región, ¿no? Cuando hablamos de biodiversidad, estamos hablando de todos los seres que tienen vida. Por ejemplo, las plantas, los animales, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sea también las aves, ¿no? Desde el animal más pequeñito que se arrastra hasta los animales que vuelan y todos los animales que caminan, así también las plantas. Entonces dice que se está perdiendo esa biodiversidad. ¿Por qué? Por la contaminación. También tenemos el desgaste de la famosa capa de ozono, ¿no? Esa capa que cubre la Tierra, que nos cubre ¿de qué? De los rayos ultravioleta que viene del sol, ¿no? ¿Qué pasa? Esa capa se va desgastando y al desgastarse permite que esos rayos ingresen. Y esos rayos son dañinos. ¿Por qué? Porque nos producen el famoso cáncer a la piel, ¿no? Entonces, ¿qué acciones positivas se puede hacer ante esto? Las acciones son reciclar. ¿Qué tenemos que reciclar? ¿No? ¿O qué tenemos que hacer? Es ordenarnos, poner en diversos tachos, ¿no? Ya sea lo que es papeles, ya sea lo que es vidrios, ya sea lo que es plástico en determinados sitios, ¿no? Eso se llama reciclar, ¿no? ¿Y qué más? Dice, lo que también tenemos que hacer es sembrar árboles, porque ustedes bien saben que los árboles, como se dice, dan vida. ¿Y por qué dan vida? Porque los árboles, ¿no? Nos dan oxígeno saludable. Bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado nuestra clase, que hoy ha sido la contaminación. Gracias.